Hoy pasa a disposición judicial la asesina confesa de Gabriel. ¿Cómo es la mente de la persona que llega a matar a un niño? ¿Qué nuevos datos ha revelado la autopsia? El doctor José Cabrera, médico forense, especialista en psiquiatría, nos lo aclara. La pérdida de un ser querido, ¿cuánto tarda en superarse? ¿A qué se enfrenta ahora la familia de Gabriel? Hablamos de las emociones del duelo con una experta en salud emocional. Cuando el estómago se cierra y no apetece comer, ¿qué bebida nos calma los nervios y mejora nuestro estado de ánimo sin necesidad de fármacos? Y el tiempo empeora con una nueva borrasca. Giselle traerá mucha lluvia y mucho viento. ¿Es verdad que son tan malos para la salud mental? Estos temas y muchos más, hoy en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles de luto oficial en Almería. A esta hora está previsto que la asesina confesa de Gabriel declare ante el juez. Ante un hecho tan inabarcable y tan inconsolable como este, hoy nos preguntamos por el perfil psicológico de la persona que puede cometer un infanticidio. Nos acompaña el doctor José Cabrera. Buenos días. Hola, buenos días, amigos. Gracias por estar aquí. No sé si puede avanzar algo. Yo no le daría a esta mujer ni siquiera el beneficio de la palabra trastorno. Hablaremos de su perfil de personalidad, que es muy diferente. Pues lo vamos a hacer. Vamos a ir por partes. Buenos días también a los doctores. Luis y Ana, ¿se sabe ya con certeza qué le produjo la muerte a Gabriel? Se saben datos, se sabe lo de la contusión por un objeto romo en la cabeza de Gabriel. Al principio se pensaba si podía ser eso la causa de la muerte, luego han salido más datos, siguen saliendo más datos. De hecho, son factores que aparecen al hilo de la autopsia y por eso pues, hay que seguir investigando. De hecho, al principio también se dijo que podía haber muerto por estrangulamiento, ahora se descarta y lo que se ve en esa autopsia es que el niño tiene signos de sofocación, es decir, que fue privado de aire al taparle la nariz y la boca. Doctor, entiendo que es difícil, pero ¿qué datos le dan a un especialista, a un médico forense, todas estas pistas, estos síntomas? Cuando en una autopsia se ve un cuerpo por fuera y por dentro, de ahí salen las lesiones. Y las lesiones indican el modus operandi. No es lo mismo un mal golpe, enfadado, que una sofocación. Un golpe es una rabieta, es un cabreo. Una sofocación es una actitud premeditada de matar a alguien. Y eso es lo que en la autopsia de Gabriel se ha visto. La actitud criminal es compleja. De todas maneras, pese a que el crío ya está enterrado, el trabajo de los forenses en principio no ha terminado. No, para nada. De hecho, estamos debatiendo ahora el tiempo exacto en el que murió. Para lo cual hay que hacer una serie de analíticas. Por ejemplo, el potasio es un nivel que se está estudiando ahora en el Instituto de Toxicología para determinar exactamente el día. La hora no llegaremos, pero el día en que falleció. Hombre, de hecho yo creo, Pepe, que sí que, por ejemplo, de la autopsia, se abre el intestino, por ejemplo, se encontró pues eso, los espaguetis, tomates, o sea, da la impresión preliminarmente que fue rápido, vamos, que no hubo un desenlace relativamente rápido. El fallecimiento fue muy rápido, para el consuelo de la familia, si es que vale este consuelo, no hubo sufrimiento, y evidentemente el que haya comida sin digerir significa que fue muy rápida la muerte. Y al que al principio se hablara de estrangulamiento y luego sería que parecería que había señales en el cuello que luego no las había. Claro, es que la diferencia entre estrangulamiento y sofocación, para que la gente lo entienda, en el estrangulamiento te agarran el cuello y en la sofocación te ponen algo en nariz y boca. Pero hay lesiones que son similares en ambos casos, por eso el error inicial. Bueno, desgraciadamente la familia de Gabriel ha pasado por este trance, es triste, no, tristísimo. No es la única, por desgracia, la única familia que ha pasado por el trance de perder un familiar, precisamente siendo asesinado por alguno de los allegados de la familia, y eso sí que es lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que los datos en España son escalofriantes. Sus muertes han conmocionado a todos. Búsquedas angustiosas, interminables y desenlaces fatales. Son menores víctimas de violencia de género. Desde que existe un registro de estos crímenes, de 2010 hasta ahora se cuentan 29 menores muertos a manos de sus progenitores o parejas de estos. 2017 fue un año negro, con 7 menores fallecidos. Las víctimas, inocentes de entre 3 y 12 años, niños a los que se les arrebató lo más grande que un niño puede tener, su futuro, su vida por delante. Los verdugos, la mayoría convivían con ellos, hombres de entre 31 y 50 años. La mitad se quitó la vida después de cometer la atrocidad. Y el móvil, utilizar a pequeños indefensos para hacer daño a mayores.
Solo quiero enterrar a mis hijos. Otra triste coincidencia, salvo en un caso, ninguno tenía denuncias previas. Historias desgarradoras que no dejan indiferente a nadie. Ruth y José, Alejandro, Montse Fajardo y ahora Gabriel Cruz, nombres que permanecerán en la memoria de todos. Doctor Cabrera, lo planteábamos al principio. ¿Qué perfil hay detrás de una persona que comete un infanticidio, que le arrebata la vida a un niño? Si es que puede haber un perfil en concreto, porque entendemos que hace falta algo más que un diagnóstico médico. Yo os entiendo a los periodistas cuando buscáis un perfil. Y a la gente que está en su casa también. Necesitamos explicarnos por qué esta mujer ha hecho esto. Si no hay trastorno, porque esta mujer ha vivido hasta hoy sin ningún diagnóstico de trastorno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo más antiguo de la humanidad. Celos, odio, rencor, frustración, una vida extraña y al final alguien que sobraba en un triángulo. Y eso es lo que le hace dar el paso a matar. Me pregunto, Sí, perdón Luis, sí. si estas preguntas de los periodistas, incluso bueno, Sí. de la población en general, ¿no? De alguna manera estigmatizan a los enfermos porque eso en su último libro, usted lo Sí, comenta, es muy sí. interesante. Sí. Es que lo que no podemos es, detrás de cualquier crimen, sea el que sea, y en España hay entre 300 y 350 al año, muy pocos, en comparación con lo que hay en el mundo, no hay nunca trastornos mentales. Puede haber drogas, alcoholismo, enfados, celos, odio, rencor, envidia. Los pecados capitales. Por lo tanto, el trastorno mental es mucho menos peligroso que los normales. O sea, que las personas que en general padecen una enfermedad mental diagnosticada no suelen cometer crímenes como este de Gabriel. Apenas un 2,5% de personas con graves enfermedades mentales en el mundo lesionan a un tercero. Sin medicación. Pero José, hay algo que quiero que nos expliques, porque muchas veces se oye en cualquier juicio. No es que sufrió una enajenación mental y eso le llevó a... ¿Eso significa que alguien normal de repente se puede enajenar y matar o tiene que haber un trastorno debajo? La palabra enajenación, y esto la gente lo tiene que entender, es jurídica, no es médica. Yo puedo decir esquizofrenia y el juez dice enajenación, que es pérdida del control de la conducta. ¿Es cierto que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos matar? Yo creo que sí. Esperemos que la vida no nos coloque en esa situación. Por lo tanto, puede existir la enajenación transitoria aguda. Hay que probarla. Un arrebato, una situación espantosa, ves a tu hijo que se... Es decir, puede ocurrir esa enajenación. Pues este crimen sin duda ha generado una ola de indignación, de solidaridad y en medio de todo el discurso de la madre de Patricia, de amor, de respeto, que ayer hablaba así de su hijo. Ayer me llegó por internet un cuento muy bonito, no sé quién lo ha escrito, donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. No solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado. Sabemos que estará allá jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Valoración psicológica de las palabras, doctor. Sabemos que esta mujer y su marido son personas sencillas, que han vivido en un sitio sencillo y pequeño y que han visto la vida hasta hoy como un cuento. Y en ese cuento estaba la bruja. La realidad es muy diferente a lo que ocurre en las hortichuelas. Esta es una mujer que tiene mucha fe y esa fe la va a salvar, porque nos ha enseñado a todos el perdón. Y el perdón, que es un invento del cristianismo, por cierto, es fundamental. Vamos a conectar, si os parece, con Burgos. Concretamente nos vamos hasta el barrio donde vivió la asesina confesa. Hay nuevas informaciones. Julia, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Aquí estamos en el barrio de Gamonal, es el barrio donde Ana Julia Quezada, como dices, vivió más de 20 años después de su llegada desde República Dominicana. Aquí, a pie de calle, podemos recabar pues muchas informaciones a partir de lo que nos comentan los vecinos y también lo que nos comentan pues personas que han estado muy cerca de ella, han estado dentro de su círculo familiar. Y recabando todas esas informaciones podemos hacer una idea un poco del perfil de Ana Julia. Hablamos de una doble cara de esa mujer. Por un lado, lo que nos dicen la gente que conocía de vista, o incluso la propia dueña de esta carnicería que tengo a mis espaldas, donde Ana Julia trabajó unos 6 años, es que era una persona agradable, una persona amable, una persona cumplidora en su trabajo. Pero por otro lado, cuando nos acercamos un poquito más, cuando contactamos, como hemos hecho, con personas que han estado muy cerca de ella, dentro del entorno familiar, nos hablan de una cara muy opuesta. Nos hablan de una persona fría, de una persona carente de empatía y de una persona muy interesada
por el tema del dinero. Eso es lo que nos contaba Jessica. Jessica es la hija de uno de los novios de una de las parejas que Ana Julia tuvo aquí en Burgos. Ella, en una entrevista que nos ha concedido, donde no ha querido mostrar el rostro, nos comentaba que durante esos 2 años de relación con su padre, Ana Julia solo se interesó en determinados momentos, muy evidentemente, por la economía del padre. Doctor. Lo estamos viendo. Yo conozco mucha gente que no tiene empatía, pero no mata a nadie. En el gobierno, en la banca, hay mucha gente fría. Y sin embargo no matan a nadie. Por lo tanto, hay un elemento añadido a esa frialdad de ánimo que esta mujer demuestra. Esta es una mujer egoísta, narcisista, centrada en sus intereses, que en un momento dado eliminó el vértice del triángulo que le estorbaba. Claro, pero si da un mal golpe, por ejemplo, y bueno, pues como tú decías antes, sí, nos podemos enajenar en cualquier momento, pero luego ha mantenido durante el tiempo el estar ahí como compungida. Vivía en una mentira. Sí, esa mentira es una mentira de defensa. Quiero decir, porque nosotros veamos esa mentira y no entendamos eso, porque no entendemos el crimen, pero lo que menos entendemos es las lágrimas fingidas de esta mujer. Eso implica que esta mujer está eludiendo la acción de la justicia y está eludiendo los millones de ojos que están sobre ella. Bueno, y además ha añadido quizá la frialdad esta de la que comentábamos, porque después, ya cuando todo ha pasado, resulta que los informes que nos llegan es que, bueno, pues no necesita ningún tipo de medicación, duerme fenomenal, incluso pues parece que los funcionarios de prisiones pues ronca, tal, o sea, como que no tiene ningún sentimiento de culpa y vive ajena a todo este tinglado que ha montado, ¿no? Es que el sentimiento de culpa es emocional. Y si no existe la emoción, no hay sentimiento de culpa. Y por lo tanto, el arrepentimiento no existe. Ella no toma pastillas, pero su marido, bien que le ponía de pastillas. Sí. Es decir, tenemos ahí una mujer realmente complicada en la que habría que valorar más que como psiquiatra, como moralista, que no lo soy. El mal existe. Sí, yo lo he visto. Bueno, el mal a veces tiene mucho que ver en la psiquiatría también, ¿no? Condiciona mucho los comportamientos y las emociones. Estamos tratando de dar el punto de vista más humanista de algo tan inabarcable como es el crimen hacia un niño pequeño. Nos fijamos en los padres, la dificultad, ¿no? Lo que han tenido que pasar sabiendo que había una principal sospechosa dentro del núcleo familiar y teniendo que aparentar que no lo sabían o que no pasaba nada o que no es fácil, no es fácil. No es fácil, y más para ellos. Demuestra valentía, entereza. Y más para ellos, que son gente, como he dicho antes, muy sencilla, muy apegada a cosas pequeñas. Pero muy preparada emocionalmente. Pero muy preparada, ¿no? Emocionalmente, pero sí, por esa sencillez. Porque yo, por ejemplo, me hubiera tirado al cuello de ella. Sí. Quiero decir, por poner un ejemplo directo. O sea que han aguantado como leones. Bueno, hablando de estas emociones, ayer llamó mucho la atención el gesto generoso de Patricia al regalar la bufanda, la preferida, la de su hijo, la que le ha acompañado durante todos estos días al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido. Es el gesto de agradecimiento que la madre del pequeño Gabriel ha querido tener con el ministro de Interior. Parece un simple trozo de lana, pero se ha convertido en uno de los símbolos que ha marcado la tragedia del menor. Se trata de la bufanda que su abuela tejió con especial cariño para el pequeño. Su color es el azul turquesa, como el mar en el que nadaban los peces que tanto le gustaba observar. La llevó en el último capítulo feliz de su corta vida, una excursión a la nieve. Su madre siempre la llevó desde el momento de la desaparición, y fue para ella uno de los amuletos que mantuvieron viva la llama de la esperanza. Pero Patricia pensó que debía quitársela para dar a su hijo el último adiós. Ahora la prenda es de todos aquellos que les han brindado apoyo hasta el final. Sumamos a esta mesa de Saber Vivir a otra voz, a la de la doctora Marisa Navarro, médico especialista en salud emocional. Bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo significan tanto, verdad, para nosotros los objetos de las personas queridas cuando ya no están? ¿Cuánto habla un objeto de esa persona? Indudablemente nos conectan con esa persona, nos unen a esa persona. Es muy curioso que muchas veces cuando falta un ser querido se tiende a quitar todas fotografías, a quitar cosas, como a olvidarlo, ¿no? Como no quiero porque me duele mucho, ¿no? Y es justo lo contrario, es normalizar eso, es tener sus fotos, es tener sus objetos, es decir, bueno, eso nos conecta con ese ser amado, ¿no? Con ese ser querido que ya no está con nosotros y bueno, nos hace mucho bien. Pero claro, depende de la persona, siempre hay que respetar lo que quiera hacer esa persona o lo que crea que necesita hacer. Hablando de ese respeto y de esos tiempos, ¿no?, que tiene cada uno, han pasado ya unas horas del entierro, del funeral, ahora hay que conectar y convivir con lo inabarcable.
dependiendo los miembros de la familia, cada uno tiene una realidad muy diferente, ¿no? Cada uno va a construir su duelo de una manera. No sé si hay alguno que lo tiene más complicado que otro, si la edad condiciona, el sentimiento, no sé si la culpa puede pesar más sobre uno que sobre otro. Lo que más condiciona es la propia persona. O sea, hay tantos duelos como personas, es decir, cada uno tiene su propio duelo y hay que respetar cómo se quiere hacer, indudablemente. Es decir, sentimiento de culpa hay en todos, porque siempre que ocurre algo así es ¿por qué no hice esto? ¿Por qué si hubiera hecho lo otro? Siempre nos hacemos ese tipo de preguntas, y eso, bueno, hay que perdonarse a sí mismo, aunque no tiene sentido esa culpa, pero aparece y uno tiene que perdonársela a sí mismo, pero realmente, ya te digo, no hay tiempos y cada persona elabora su propio duelo como puede, ¿no? Y lo que podemos hacer los que estamos cerca es acompañarles y respetarles en esa línea de duelo que ellos quieren llevar. Antes se estructuraba mucho, pues van a pasar primero esta fase, luego otra, la negación, la ira. Mi experiencia no es esa, mi experiencia es que hay personas que se deprimen, hay otras que no, hay otras que intentan ver la parte, entre comillas, positiva de la vida que han compartido con esas personas y lo llevan muchísimo mejor, depende mucho. Y otras que no lo superan nunca. El terrible suceso ha sido portada de los periódicos nacionales y ha trascendido también a cabeceras internacionales. Almería entera se ha volcado con el dolor de la familia de Gabriel. También las instituciones, un día después del funeral, vamos a saludar a Alfonso Ibáñez, es vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Buenos días, hablábamos ayer con usted, antes de ayer. ¿Cómo están los ánimos en la ciudad un día después del funeral? Pues es lógico que haya unos sentimientos de tristeza, unos sentimientos de pérdida. Ha sido una persona Gabriel, respecto a la que se ha tenido siempre la esperanza de que finalmente pudiésemos todos volverlo a ver, correr, sonreír con esa sonrisa que tenía. Y ahora la pérdida, esa asunción de la pérdida ya definitiva, pues es algo que nos entristece a todos y que se nota en las personas, se nota en la calle. Es una pena, para unas personas más profundas, para otras menos, pero en la ciudad psicológicamente yo diría que se nota el caso del pobre niño Gabriel. Nos preguntamos si la familia tiene en estos momentos apoyo psicológico. Lo tiene que tener. Vamos a ver, hasta ahora hemos de entender que la intervención psicológica tiene varias etapas. Hay una etapa en la que hay que atender a las circunstancias, a la situación, es decir, hay una desaparición y entonces pues aparecen una serie de mecanismos, de sentimientos, y la parte primera de la intervención de los profesionales se preocupa de canalizar, de aceptar los sentimientos, de reconocerlos y de vivenciarlos a través de una serie de técnicas muy precisas y muy concretas. Una vez que la situación ha pasado y ahora nos encontramos en otro momento, por supuesto la intervención entendemos que va a seguir, que tiene que seguir, pero desde otra estrategia y desde otros mecanismos de intervención diferentes. Pues muchísimas gracias por su tiempo, le dejamos ya que siga trabajando. Marisa, hablemos del duelo. Empieza el duelo, el funeral sirve psicológicamente para cerrar una puerta, para abrir otra, para volver, para empezar a caminar, como decía ayer la madre, como decía Patricia. Los rituales son muy importantes. Hemos sido educados en esos rituales y entonces eso nos ayuda mucho a cerrar etapas. De todas maneras, los padres de Gabriel están ahora mismo en estado de shock. El estado de shock que se produce ante una pérdida, y más con estas características, es como que hay un distanciamiento de la realidad, o sea, ellos aún no han aterrizado, por decirlo de alguna manera, y a veces el estado de shock puede durar más de un año. De hecho, se dice que los padres es en el segundo año cuando más notan esa pérdida, ¿no? Porque el primer año están un poco
que no están con los pies en el suelo de lo que realmente la realidad que ha ocurrido. Es muy pronto. De hecho, todavía. Marisa, fíjate, nos te estaba preguntando, o sea, parece que el duelo se cierra cuando se entierra, pero yo me preguntaba, lo veíamos, el juez ha impedido la incineración del cadáver, porque puede haber diligencias que se tengan que abrir y exhumar nuevamente el cadáver de Gabriel, o sea, no es dejarle reposar en paz. ¿Por qué hay que seguir investigando? ¿Esto cómo afectaría, cómo cree Pepe que afectaría a los padres? Hay que seguir investigando. El juez ha determinado que no se incinere, como se ocurrió en el caso de Asunta, ¿os acordáis? Que fue todo muy precipitado, porque hay algunas pruebas, sobre todo toxicológicas o químicas, que podrían ser necesarias. Ahora, es extraordinario que se tenga que volver a exhumar. El juez aquí ha sido muy cauteloso, porque todas las pruebas analíticas ya están enviadas a los laboratorios de referencia. Bueno, quizás, Marisa, como tú decías antes, los padres viven en una nube, porque lo que yo esperaría es que haya rabia, porque realmente yo creo que sentimos rabia todos los españoles, pero oyendo ayer las palabras de Patricia y Ángel, los padres de Gabriel, la verdad es que era todo lo contrario, nos daba mucha ternura. De verdad que sois muy grandes, nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo, nos habéis llevado en brazos, nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Lo que tiene que inundar ahora mismo España son los mensajes de esperanza y de cariño que había hacia Gabriel y todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas, para que se quede el amor y que mi pescadito está nadando hacia el cielo. En medio del discurso del odio que ha generado este crimen, el de el sentido común, el de la sensibilidad, el del amor. La madre, que es la que ha estado más hablando, ¿no? Pues nos damos cuenta que tiene, desde luego, de forma innata, una inteligencia emocional fantástica. Ella está creando pensamientos que le están ayudando en estos momentos mucho, porque indudablemente todos nos da, nos llevaría a la rabia, al resentimiento, a la ira. Ella no, ella está con el foco en su niño, en ese niño inocente, en ese niño luz, como ella dice, en ese pescadito, y eso le está ayudando mucho en este momento. Yo creo que es inteligencia emocional innata que tiene esta madre, lo está haciendo muy bien. El padre lo tiene un poquito más complicado, más complicado en el sentido de haber convivido con la asesina confesa y de alguna manera él, no sé, uno tiene, yo creo que mayor sentimiento de culpabilidad, es posible que tenga, es posible que se haga preguntas de cómo no me di cuenta, cómo no fui capaz de captar una señal que me hiciera evitar esta tragedia. Pero bueno, creo que el comportamiento de la madre también a él le va a ayudar mucho, ¿no? Ese centrarse en el amor me parece maravilloso. Centrarse en el amor. Hablamos de solidaridad, de empatía. La sociedad española, sin duda, ha hecho suyo el dolor, lo ha vivido como suyo. Vean. Todos a la familia. Cuando ese fervor decrezca, el estado emocional subirá, bajará, se darán cuenta de dónde han caído realmente en la situación en la que está, que Gabriel no vuelve. La vida no es un cuento. Los cuentos nos ayudan a sobrevivir, sobre todo en nuestra infancia, pero cuando nos hacemos mayores, la realidad se impone. Esto ha sido una catarsis social. Todos estamos con Gabriel. Gabriel es muy parecido a millones de niños que están en la calle yendo a los colegios, y muchas madres se han visto ahí. Por eso, este fervor tan enorme, que además ha valido como una especie de terapia colectiva. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, porque yo creo que cuando hay un acontecimiento tan grave como este, como que nos hacemos, somos conscientes de lo vulnerables que somos, nos hacemos como pequeñitos, y yo creo que todos lo hemos sentido tanto porque es que podía ser nuestro hijo. Entonces, y ahora posiblemente aparece el miedo de no dejar salir a los niños al parque. Yo creo que eso hay que superarlo. ¿Cómo podemos superarlo? Bueno, los humanos conectamos por abajo, no conectamos en el éxito, sino conectamos con las emociones y con los sentimientos, y sobre todo con estas cosas conectamos muchísimo. ¿Cómo podemos superarlo? Lo hemos dicho antes, centrándonos en el amor. Es decir, no tenemos que no dejar ahora al niño que vaya aquí o asustarnos, tenemos que hacer indudablemente una vida normal, la que estamos acostumbrados. Estas cosas, gracias a Dios, no pasan continuamente, son casos excepcionales. Una vida normal y darnos cuenta, valorar lo que tenemos, ¿no? Valorarlo muchísimo, que lo damos como, bueno, esto es lo normal. No, esto es una maravilla, ¿no? Tener a nuestro hijo con nosotros. Yo creo que así.
Pues hablando de vulnerabilidad, a continuación nos tenemos que hacer eco de otro accidente que entristece más todavía si cabe el día. Un menor de 3 años ha fallecido este martes en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde fue ingresado el pasado jueves tras atragantarse con una salchicha durante la comida. Al teléfono tenemos a Óscar Medina, es el alcalde de Torrox, en Málaga, donde ha ocurrido el suceso. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo han recibido esta noticia, lo primero? Buenos días, pues estamos consternados. La verdad que un niño de 3 años nunca le tenía que pasar esto. La verdad que es un auténtico drama y para la familia, obviamente, y la verdad que la vida hay cosas que no se entienden y esto es una de ellas. ¿Se sabe cómo ha ocurrido? Pues se ve que se atragantó comiendo salchicha, que es algo que nos dicen, es algo que también hay que tener claro. Las salchichas de Frankfurt que tenemos siempre en el... que adquirimos tanto para los niños, se ve que se tienen que aplastar y porque se ve que pueden tener ese problema de atragantamiento, ¿no? Al parecer son en la edad de 2, 3, 4 años cuando los padres bajamos un poco la guardia y pasan esta tragedia. La verdad que es una auténtica tragedia y más siendo un accidente como el que ha sido, y era el único hijo de un matrimonio, ella vecina de nuestro pueblo y él también trabajaba aquí en nuestro pueblo. Imaginamos que los padres pues están consternados y haciéndose la idea, claro. Pues sí, la verdad que es muy duro. Yo imagino que ahora mismo pues están en un estado de shock. Evidentemente ahora mismo se le está haciendo la autopsia correspondiente, pero sí, yo creo que es una tragedia, ¿no? Teniendo tan reciente también lo de Gabriel, el pequeño, este accidente también pues pone de manifiesto lo injusta que es la vida, sobre todo con los más pequeñitos, que yo creo que nunca el Señor debería permitir este tipo de cosas y tristemente sucede. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en menores de 3 años, pero también en personas mayores que tienen mal la dentadura, no hay que darles, pues eso, salchichas ni frutos secos. Es decir, los niños tienen que comer de todo, pero en cada momento de su edad, porque si no, la comida se transforma en un arma, ¿no? Sí, pero lo que decía también Marisa, o sea, estos son acontecimientos, vamos a decir, excepcionales. No vamos a dejar de darle comer al niño, evidentemente. En fin, hay que considerarlo como una cosa, por desgracia, es una desgracia, quiero decir, pero por suerte no es muy frecuente, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para tomar trocitos pequeños, no pasa nada. Tienen que aprender a masticar y está fenomenal, pero vamos a hacer trocitos pequeños. En una salchicha cortadita no hay ningún problema, no va a haberlo. Bueno, le damos las gracias a Óscar Medina, al alcalde de Torrox. Muchísimas gracias por su atención. José, claro, hablaba él del impacto. La vida no es un cuento y cuando nos golpea en la cabeza nos despertamos de la fantasía de nuestra infancia. Claro, muchas veces cuando ocurre una tragedia de ese tipo, lo normal es que se nos cierre el estómago, es decir, dejamos de comer. Ahora, y lo decíamos en algún programa anterior, los padres tienen que cuidarse, porque no se tienen que olvidar que ellos se tienen que cuidar porque la vida sigue, para ellos la vida sigue, ¿no? Y muchas veces cuando ese estómago se cierra, tenemos que ser conscientes que nos tenemos que alimentar. Y la mejor forma sería, tenemos aquí un maravilloso frutero con frutas, verduras, porque son poco calóricas, se van a comer fácilmente, pero sobre todo nos aportan muchas vitaminas y minerales, que es en ese momento lo que nuestro cuerpo necesita para reponerse. Cuanto mejor nutridos estemos, pues nos vamos a recuperar mucho mejor. Una bebida caliente también que reconforte, ¿no? Todo lo y que una sea bebida caliente, sí, ayudar al exactamente. Cuerpo. Doctora Marisa Navarro, doctor José Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos, tomando la mano. Pues sí, porque es otra manera de entrar en calor. Yo a mis pacientes les suelo despedir así, dándoles la mano, pero también es terapéutico. Esto de dar la mano y sentir el calor de otro en los momentos difíciles. Y de reconfortar a alguien, de decirle que estás ahí, barato, que le acompañas y que le sujetas. No hay sobredosis, esto se puede hacer con frecuencia. Bueno, pues alivia mucho el dolor coger la mano de alguien. La ciencia lo ha demostrado. Con esta noticia nos vamos. Después, amigas y conocidas, hasta mañana. Coger la mano de un ser querido que sufre dolor puede ayudarle a aliviar el sufrimiento. Lo han descubierto investigadores de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Al parecer, al coger la mano se consigue que la respiración, el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales trabajen de manera sincronizada, lo que ayuda a mitigar el dolor. Además, cuanto mayor es la afinidad con la persona afectada, mayor es el alivio que se siente. En un mundo cada vez más deshumanizado, este hallazgo ilustra el poder del contacto físico entre las personas, el poder del cariño.